Viendo nuestro estilo de pensamiento innato y sus poderosos impactos, a cargo de la profesora Annie Bassetti. Eh, Antes de comenzar el webinar, desde Centrum PUC, queremos transmitirle un mensaje de confianza y tranquilidad frente a la coyuntura que estamos atravesando. Mantengamos una actitud constructiva y positiva frente a esta situación, que con la colaboración de todos, este escenario esperemos se resuelva antes de lo previsto, ¿no? Con respecto a la ponente del día de hoy, pues podemos comentarle que la profesora Bassetti cuenta con el máster en Dirección y Organización de Empresas por la Universidad Europea de Madrid y en Administración de Empresas el MBA en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es coach personal y ejecutiva certificada por la International School of the Coaching TISOC de España. Tiene estudios en el área de recursos humanos. Actualmente es gerente de desarrollo de marketing personal y profesional de perfil en el Centro de Desarrollo Personal y Profesional, consultora senior en temas comerciales y de recursos humanos y docente de Centrum PUC. Los dejo con la profesora Bassetti para que puedan apreciar esta ponencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Sé que tenemos un tiempo limitado, entonces voy empezando por compartir mi pantalla. Y nos vamos al Prezi, que ustedes van a poder recibir perfectamente con el link de la grabación, entiendo. Ok, ¿se ve bien? ¿Se me escucha bien? Por favor, si me ayudas, Daniela, validándome esto. Todo correcto, ¿sí? ¿Se escucha? Ah, gracias, gracias, Kilber. Gracias, gracias. Excelente. Bueno, el título lo han compartido nuestro anfitrión. Es un título largo, descubriendo nuestro estilo de pensamiento innato y sus poderosos impactos. Pero más que centrarnos en este momento en el título, les quiero que nos centremos en una pregunta. Y para lanzarles esta pregunta, como buena coach que soy, quiero pedirles primero que hagamos un intento de imaginar, visualicemos que tenemos una cajita y que en esa cajita colocamos momentáneamente, suspendemos todos nuestros conocimientos previos respecto a bienestar, respecto a desarrollo profesional, respecto a satisfacción, a rendimiento. Imaginen que cada una de las cosas que han ido aprendiendo en su biografía, académicamente, que han ido leyendo, la ponen en una cajita y lo dejan en suspensión. No les pido que lo lancen al fondo del mar, simplemente en suspensión. Para que cuando yo les lance esta pregunta y todo lo que vamos a ir conversando, no aparezcan las respuestas automáticas, inmediatas, ¿ok? Entonces, invitados están y traten de sostener el ejercicio de la cajita. Una cajita en donde tengo almacenado todos los saberes previos, creencias previas. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué elemento, en qué variable, en qué factor, y allí podemos usar una serie de sinónimos, podríamos basar nuestra elección profesional, nuestra elección laboral, incluso nuestras reinvenciones, que en este momento están tan a la orden del día? ¿En qué elemento, en qué variable puedo basarme de tal manera que yo pudiera garantizar estos dos resultados, que no necesariamente van juntos,
satisfacción y bienestar y alto rendimiento, alto desempeño. Nuevamente, sé que la pregunta es larga, así que la voy a decir de nuevo de manera que la vayamos saboreando, porque es el objetivo en que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿En qué elemento, en qué variable, en qué indicador, en qué realidad, en qué parámetro puedo basar la elección de mi camino, de mi hoja de ruta profesional, de tal manera que yo pudiera buscar estos dos resultados que son tan importantes en el mundo personal y de las organizaciones el día de hoy? La satisfacción y el bienestar y el rendimiento o el desempeño. ¿Ok? Entonces esa es la gran pregunta que queremos revisar durante los minutos que vamos a tener juntos. El objetivo que yo tengo el día de hoy, la verdad, es eso, es traerles muchas más preguntas que respuestas. Pero para eso sí, a generar una exploración, explorar un poquito de todo lo que hay, de todo lo que ya se sabe. Probablemente no vamos a ser del todo exhaustivos, es decir, no lo voy a cubrir absolutamente todo. Sin embargo, vamos a poder sobrevolar, diría yo de manera metafórica, en tendencias, maneras. ¿Cuál va a ser esta ruta para poder hacer este pequeño sobrevuelo? Permítanme un ratito, quiero ver si así se ve mejor, parece que sí. Vamos a hacer una introducción que espero que les resulte interesante. Luego de ello voy a contarles de un modelo, algunos de ustedes quizá lo conocen, otros no, pero no lo vamos a tomar como el modelo, sino como un modelo a ver si tenemos algo que empieza a responder nuestra metapregunta del día de hoy. Luego vamos a ver algunas aplicaciones de este modelo para ver si qué tanto funcionan. Y finalmente cerraremos con unas conclusiones. No es una ruta demasiado larga, aun cuando es ambiciosa, porque tenemos tiempo limitado. Hasta allí me encantaría saber si hace sentido, si les resulta una ruta que los invita. Voy a tratar, les aseguro que a veces me resulta un poquito difícil, pero voy a ir tratando de ir intercalando con el chat para ir leyendo algunas cosas que a manera de ping-pong. Y ahora, un poco habiéndoles dejado esa pregunta, tengo otra pregunta más. Ya les dije, soy coach. Por favor, los invito a que invirtamos un ratito en un Menti. ¿Sí? Vayan entrando, sea por el app, los que ya la tengan descargada, y si ya tienes el app descargada, simplemente vas a ingresar el código. Si no tienes el app descargada, puedes simplemente entrar en el explorador, en menti.com, ingresas este código 7875420 y los más prácticos, el código QR. ¿Ok? Entonces yo ahora voy a irme para allá para ir viendo cuántos de ustedes ya pudieron ingresar. Vamos viendo qué está pasando aquí en el Menti. Uy, excelente, ya tengo 4 respuestas a la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, ¿cuándo fue la...? Por favor, saboreen las preguntas. ¿Ah? En nuestro tiempo juntos va a ser mucho más importante las preguntas que las respuestas. ¿Cuándo realmente será la última vez que no sentí el tiempo pasar y era altamente productivo y creativo mientras iba trabajando? Ok, vamos viendo, tengo ya 8 respuestas. Las opciones son 4. Desde no lo recuerdo, antes de la pandemia me pasaba eso, ahora durante la pandemia quizá no me está pasando. Algunas veces me ha ocurrido en los últimos meses y la última opción hace menos de una semana. Vamos viendo cómo se va portando esta torta y si se dan cuenta está súper dinámica. Les agradezco la participación, excelente. Ya vamos con 17 personas, voy a dejar un poquito más de tiempo porque en realidad tenemos 2 preguntas.
Ok, a ver, digamos que con una muestra razonablemente interesante vamos a poder hacer nuestra estadística gruesa. Al momento nos vamos dando cuenta que a la mayoría le pasaba antes de la pandemia. ¿Mm? Y también nos damos cuenta que es una minoría que no lo recuerda. ¿Ok? De allí, el segundo puntaje más alto vendría a ser una que otra vez, estoy parafraseándolo algunas veces, los últimos meses. Hay un 14%, y no es muy alto, que le ha pasado muy recientemente, hace menos de una semana. Ok, vamos a dar exactamente medio minuto para irnos a la siguiente pregunta, son solo dos. Y si bien esto no es, digamos, riguroso, nos va a dar un poquito una idea, nos da el sabor de lo que está pasando en relación a esta pregunta que yo les hago y que tiene que ver con el bienestar y la satisfacción con alto rendimiento, cuando se dan esta situación tan particular que es cuando no siento el tiempo pasar, estoy en modo creativo, ¿ok? Entonces, ahora sí, nos vamos a la siguiente pregunta. Permítanme un ratito que tengo acá un show de ventanas que muevo una y me paso a la otra. Y la siguiente pregunta es, si solo de mí dependiera, ¿dónde y cómo preferiría trabajar? Y aquí vamos a tener tres opciones. La primera, son largas, así que deténganse a saborearlas. A veces quiero trabajar sentado y participando con gente y a veces quiero estar trabajando solo en un ambiente. Habrán algunos que me digan en una mesa compartida, en esas mesas largas, al lado de otros, interactuando permanentemente. Y habrán algunos que también elijan en un espacio privado, en silencio o compartiendo con mi música. Entonces, ya por supuesto, como ustedes saben, ninguna de estas tres opciones es mejor que la otra. Simplemente una manera en la que nos vamos conociendo y ubicando. Ya después, durante los siguientes minutos, van a entender por qué hago estas preguntas. No me sorprende que haya una inmensa mayoría, miren, que casi roza el 80%, que dice a veces de una manera, a veces de la otra. Repito, ninguna opción es mejor que la otra. Hay un 4%, por el momento bastante bajo, que dice, a mí si me pones en una mesa grande, así casi como en la familia, que todos están con su computadora, hay movimiento alto alrededor, hay dinamismo, hay energía, 4% preferiría esa opción para trabajar. Por supuesto, sabemos que de qué se trata mi trabajo también tiene que ver. Y hay un 18% que está eligiendo un espacio privado y lo puede matizar con música o no. Ok, por favor, tomemos esto, tratemos de guardarlo un ratito en la mente y vamos a regresar a nuestra presentación. ¿Les parece? Entonces, regreso para acá. Y me gustaría contarles un caso. Este es un caso cercano para mí. Y les voy a presentar a Eduardo. Eduardo es un peruano profesional en negocios con una especialidad en publicidad y marketing que a los 14 años emigró a Australia. En Australia prácticamente apenas llegó, comenzó un trabajo de freelance en lo que es la industria de alimentos y bebidas, bares, restaurantes, hotelería, ¿ok? Y mientras iba estudiando en la universidad, fue escalando posiciones en esa industria. En determinado punto de su vida, se enamoró.
se enamoró de una europea y decidieron, a ver, ¿dónde nos vamos a vivir? Y se terminaron localizando en Holanda. Holanda es un país altamente internacional y tanto él como ella podían desarrollar. En Holanda, queriendo él ya no continuar este trabajo tan extenuante que tiene lo que es la hotelería, los bares, con turnos intensos, con cambios de horarios, estando de pie todo el tiempo, y pensando en, bueno, ya quiero entrar un poco a mi carrera, aun cuando no entró directamente a su carrera, imagínense, dio un salto a la industria de la consultoría, en la cual empezó a trabajar en reclutamiento. Pasó sobradamente todas las evaluaciones de ingresos, y aquí tenemos una foto de cuando su amigo Jack le hace un selfie en el que están celebrando la primera colocación de la carrera de reclutamiento en la que Eduardo había comenzado a brillar. Eduardo siguió brillando los siguientes meses, fue el asesor del mes por mucho tiempo, en repetidas ocasiones, pero de repente comenzó a decir recurrentemente, es que me va bien, pero no me gusta, no me llena del todo. Les cuento algo bien simpático, él se mantuvo como exitoso incluso durante pandemia, hasta que en determinado momento, simple y llanamente, aprovechó un pretexto, una situación, entre comillas, pequeña de la consultora, de esta empresa, y amablemente renunció. Y allí surgió la pregunta. Esta pregunta conéctenla con la del inicio. Y ahora, ¿en base a qué encuentro un camino, una ruta no sé si sea de reinvención, decía él? ¿En qué debería trabajar? Ya estuve en la hotelería, ahora he estado en el reclutamiento, en ambas industrias me ha ido extraordinariamente, es decir, he tenido alto desempeño, he sido premiado, he sido reconocido, pero no aparecen los signos y señales del bienestar. ¿Ok? Entonces, con este caso, les dejo, a ver, si ustedes me ayudan un poquito a ir viendo cómo vamos a poder resolver esta situación que apremia a Eduardo. Y para un poco empezar a mirar qué hay, yo les dije que íbamos a explorar, quiero plantearles una revisión de tendencias. Es decir, ¿qué es lo que recojo yo, predomina como potenciales respuestas? No lo estoy cubriendo todo, yo estoy segura que ustedes me podrían proponer otras miradas y otras variables, pero yo les voy a contar unas cuantas y ustedes me dirán si hace sentido. La primera de ellas tiene que ver, estoy casi segura que la mayoría de ustedes lo pensó con la palabra competencia. No voy a entrar a la definición de competencias, la mayoría de ustedes están para enseñármelas a mí, pero podríamos coincidir en que las competencias no son necesariamente innatas, en que más bien sí son creadas y fortalecidas por la práctica, y que son flexibles en el sentido que no tienen barrera de entrada. No necesariamente yo puedo empezar yo puedo decidir que quiero incursionar en el desarrollo de una competencia particular por decisión propia. Nadie me lo impide, nada me lo impide. Y son dinámicas, es decir, en la historia de la vida es probable que en algunas situaciones, debido a oportunidades y necesidades, hayamos desarrollado un tipo de competencias y en otra etapa de la vida se nos presenta la oportunidad de desarrollar otras competencias absolutamente distintas. Las vamos metiendo como en un baúl de tesoros. Tanto así que hay un autor que probablemente ustedes ya conocen, Malcolm Gladwell, en Outliers, cuando él comienza a estudiar qué es lo que
lleva a las personas a convertirse en esos altos performers, él nos habla, estoy simplificando y resumiendo bastante su tesis, pero él nos habla de la regla de las 10.000 horas. Es decir, que una persona que repitiera, se esforzara, se concentrara en la práctica de determinadas actividades para construir competencias, por ejemplo, 10 horas por semana durante 20 años, cumple las 10.000 horas. O 20 horas por semana durante 10 años, o 40 horas por semana durante 5 años. Y en este modelo, en esta manera de mirar, con 10.000 horas de práctica, llegas a un nivel de razonable, esperable maestría. ¿Cuál es un ejemplo que nos hace ilustrar este modelo de pensamiento? El ejemplo del piloto aéreo. El piloto aéreo acumula horas de vuelo, ¿cierto? Ok, entonces podríamos decir, las competencias pueden ser un indicador, una variable que me ayude a encontrar mi camino, ¿cierto? Vamos a revisar otra tendencia más, porque les dije que la idea era ver tendencias. Algunos de ustedes y yo hemos pensado, ok, bueno, las competencias, pero ¿y los comportamientos? Y yo aquí les voy a mencionar uno de tantísimos modelos, tantísimas herramientas con las que se puede mapear los comportamientos, ¿no es cierto? Yo podría tener una lectura de qué comportamientos me son más fáciles, me son más naturales, como para decir, ok, con este tipo de comportamientos, con la presencia de este tipo de comportamientos, yo puedo generarme, dado que son naturales, puedo generar altas posibilidades de bienestar, satisfacción y alta performance. En este caso, el modelo que les voy a poner de ejemplo es el PDA. Y solo voy a utilizar ejemplos que son aptos para coaches. No estoy metiéndome a modelos y teorías y herramientas de psicología propiamente dicha, porque yo no soy psicóloga. Entonces, literalmente, en el PDA, para el cual yo estoy formada, y entonces creo que puedo razonablemente contarles, a partir de 5 ejes de comportamiento que están relacionados con el riesgo, cómo me comporto con la extroversión, cómo me comporto en relación a la paciencia, cómo me comporto en relación a la norma y al autocontrol. Estoy haciendo un resumen así bien apretadito. Con estos 5 ejes de comportamiento, podemos, en el modelo del PDA, obtener un perfil natural, es decir, aquello que me fluye con mayor facilidad, y un perfil adaptado, que es, dado que no estoy, obviamente, en el escenario ideal para mí, cómo me comporto en una situación en la que, por ejemplo, estoy hoy en un trabajo en el que las cosas no son perfectas para mí, pero qué tan capaz soy de adaptarme en estos 5 ejes de comportamiento. Y incluso podemos llegar a mapear cómo la persona se comporta frente a la toma de decisiones, cuán intensos son esos perfiles naturales y adaptados, qué está pasando con su energía, es decir, si su energía está sobrando o su energía está faltando. Pero acá tengo, si se dan cuenta, una manera, parece, de comenzar a responder la pregunta inicial, ¿cierto? Ahora, como las competencias son el modelo predominante, yo puedo con esta misma herramienta, y en este caso les estoy mostrando 2 resultados del mismo Eduardo, de nuestro caso, ¿ok? Yo puedo en este reporte chequear con qué tipo de posiciones Eduardo podría fluir con menos esfuerzo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces aquí podemos ver que Eduardo en una posición administrativa de análisis
tendría 68% de compatibilidad, es decir, trabajaría en realidad con un esfuerzo bastante limitado, razonable. Pero miren la línea de arriba. En un puesto que lo vamos a tipificar de exigente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comportamientos en relación a control, calidad, chequear la consistencia, dinamismo y persuasión. Miren lo que pasa. Eduardo tiene 80% de compatibilidad y quiere decir que probablemente él allí no tendría problemas con desgaste energético innecesario. Probablemente el puesto que él abandonó, que les comentaba en reclutamiento, tenía un nivel de esfuerzo mayor a estos dos ejemplos que les he puesto del reporte. Ok, vamos a darnos un pasito más. Ya tenemos dos miradas, las competencias y los comportamientos. Y ahora aquí les traigo una palabra, casi parece que les estoy haciendo como no sé, una sopa de letras. Los roles. Y para que ecualicemos y sepamos de qué estamos hablando, voy a utilizar el lenguaje de Belbin. El doctor Meredith Belbin, un anciano muy sabio ya de como 95 años que vive en Reino Unido, es el autor del reconocido modelo de Belbin, y él nos diría que un rol es nuestra particular tendencia a comportarnos, contribuir y relacionarnos cuando estamos en medio de otras personas, estamos trabajando en equipo. Si ustedes se dan cuenta, ahora todo tiene que ver con trabajar con otras personas. Todo, incluyendo los emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, eso vienen a ser los roles. Y él nos diría, miren, hay roles de tipo social, hay roles de tipo mental, hay roles de tipo de acción. Es decir, hay personas que lo que traen como contribución sin ningún tipo de esfuerzo está dentro de la esfera de lo social. Y hay personas que lo que traen como contribución es más de carácter mental y personas que lo que traen como contribución es más de carácter de acción. Si se dan cuenta con estas menciones y este pequeño paseíto que nos estamos dando por algunos modelos, los estoy invitando, como les dije, a tener más preguntas, a la curiosidad, a la investigación, y también esa es parte de mi propósito consciente. Ok, este modelo, por ejemplo, ¿en qué se centra? Se centra en las fortalezas, y hay algo bien interesante y distintivo en este modelo. En este modelo se mapean las debilidades, no con la intención de que el cliente o el colaborador se entere y entonces las esconda debajo del felpudo, las trate de disimular, las disfrace. No. Ni siquiera mapeamos las debilidades partiendo de la premisa de que hay que eliminarlas. Es más, entendemos que los roles constituyen luces y sombras. Para contribuir, viniendo con mi rol en determinado equipo, son esperables determinadas debilidades. Y son esperables como que deben ser aceptadas. Por supuesto, también se identifican debilidades que pudiesen ser no aceptables. Eso sí, evidentemente, las vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y una de las cosas interesantes es que, volvamos a la pregunta inicial. Si la pregunta inicial es, ¿con qué variables puedo identificar el camino a seguir para encontrar bienestar y alto rendimiento? Una de las cosas que a mí me encanta de este modelo es que quien decide utilizar esta herramienta invita a observadores que lo conozcan bien desde el inicio. Es decir, aquí podemos nivelar bastante bien todo lo que viene a ser los sesgos de la autopercepción.
Ok, entonces, y les mostraré un poquitito más de cerca cuáles son, para que tengan más curiosidad, estos 9 roles del doctor Belvin. Entonces, por ahí, alguno de nosotros, Eduardo mismo, para seguir con el caso, podría darse cuenta que la manera en la que él contribuye es como investigador de recursos y como coordinador, por ejemplo. Esa información de por sí ya le permitiría a Eduardo poder hacer algunas inferencias y decir, ah, este trabajo de almacenero probablemente no va para mí, porque yo necesito, ven este telefonito del investigador de recursos, yo necesito alta conexión y estar en constante diálogo con personas, es un rol social, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, acá podría haber quizá alguna oportunidad para el autoconocimiento y la autoconciencia y para que Eduardo, en este caso puede ser Eduardo, puede ser cualquiera de nosotros que estamos aquí, pudiera empezar a responderse a la pregunta. No lo sé. Entonces, si se dan cuenta, hemos cubierto 3 tendencias, pero ahora les quiero mostrar una cuarta, que es las tendencias que tienen que ver con el pensamiento. Es decir, ¿será que la manera en que opera mi cerebro me puede dar pistas en relación a qué camino seguir? Y ahora, usando la mirada organizacional, ¿será que para el área de talento humano, el detectar cómo una persona piensa de manera automática, no hablo de los pensamientos conscientes, reflexivos, recuerden que hay pensamiento consciente y pensamiento inconsciente, pensamiento automatizado. El hecho de entender cómo piensa mi candidato, ¿será una respuesta que me pudiera ayudar a validar ese matching que podría hacer el puesto y el candidato? Y entonces, como aquí también hay muchísimos modelos y maneras, esto ya les digo, es una tendencia, es la manera de mirar a las personas y poder identificar qué sería lo mejor para cada cual. Voy a contarles un ejemplo, un modelo. El modelo SCARF. El modelo SCARF, les he puesto aquí la foto, tienen incluso que el nombre del investigador, es el doctor David Rock, de Neuro Leadership Institute, que él, por ejemplo, nos diría con un simple y sencillo test, que ustedes lo pueden incluso hacer de forma gratuita, pongan David Rock en Google y les va a salir automáticamente Neuro Leadership Institute y van a ver el test SCARF. Entonces, ¿el SCARF qué mide? Mide la sensibilidad que, por ejemplo, puedo yo tener a amenazas y recompensas, pero con un apellido, amenazas y recompensas sociales. No olviden que las amenazas y las recompensas del día de hoy no son el tigre, no es un pedazo de carne, son sociales. Entonces, y esta sensibilidad opera de manera inconsciente. Es decir, yo no tengo tiempo de razonar para poder hacerme sensible a una amenaza o una recompensa, por ejemplo, en el territorio del estatus o de la certidumbre o de la autonomía o de la pertenencia o de la justicia. Para hacerlo un poquito más simple, en una escala del 1 al 7, y voy a ver si acá les puse un resultado, en una escala del 1 al 7, podemos decir que, por ejemplo, Eduardo tiene una sensibilidad de 6 en relación al estatus. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente Eduardo, en un ambiente laboral, al no sentirse reconocido y apreciado por su contribución, operaría de amenaza y ese bienestar se va a desinflar. Pero por el otro lado, si su jefe lo lee bien
e identifica la importancia especialmente trascendental en él del salario emocional y no pierde la oportunidad de hacer mención de lo que aporta Eduardo, eso va a implicar una recompensa que haga que Eduardo llegue a realmente descollar en el equipo. ¿Ok? Y así como el estatus, las demás variables. Pero no quiero entrar en demasiado detalle porque si no, ustedes no van a hacer el test y no van a descubrir sus propios resultados. Y ya les dije cómo lo tienen que hacer. Entonces, hasta aquí yo les he mostrado un problema y lo hemos personificado con alguien y tendencias. O sea, 4 maneras, 4 categorías de mirar. Ahora, dentro de estas tendencias que le llamaba yo de pensamiento, y voy a utilizar incluso una expresión más, son tendencias relacionadas a la neurociencia. Son tendencias que, claro, tienen pocos años de historia, pero que dado los avances en lo que tiene que ver con imágenes, el desarrollo de la ciencia nos ha permitido ahora poder conocer muchísimo más lo que está pasando con el cerebro. Entonces, les voy a profundizar en un modelo, que es el modelo de la doctora Benziger. No es un modelo que tiene más de 15 años. Si fuésemos a buscar el primer antecedente del modelo Benziger, es Carl Jung, en su libro Tipo Psicológico. ¿Y qué es lo que ella dice? Aquí lo que importa es que ustedes se centren en esto. Ella investigó y se dio cuenta que cuando tú usas tu estilo de pensamiento innato, y aquí ya estamos entrando al título con el cual los invitamos, resulta divertido y te aporta energía. Es decir, vas a tener alta concentración y bajo esfuerzo. Se parece a la primera pregunta que les hice en el Menti, ¿recuerdan? Lo opuesto, es decir, operar en un estilo de pensamiento no innato, nos dice ella, te puede desgastar, te puede perjudicar, además de que es, la verdad, poco productivo. Algo interesante es que la preferencia innata es transversal a tu vida independientemente de que la estés cultivando o no, lo cual es un buen dato, porque no importa la edad que tengas, en el momento que la descubres, la puedes tomar. Visto que ella es una americana, esta estadística parece que está ubicada solo la quiero referir como de Estados Unidos, entre 70 y 80% de personas dentro de las investigaciones que ella hacía operarían en un modo no natural. Cuando digo no natural, estoy diciendo no en el estilo de pensamiento innato. Ahora, hasta aquí ustedes dirán, pero ¿qué es ese famoso estilo de pensamiento innato? Me está sonando a griego. Este modelo tiene bases psicológicas y bases fisiológicas. No quiero entrar en detalle, pero solo quería que ustedes tengan la claridad de que tiene debajo investigaciones, cuerpos de investigación de otros autores, pero vayámonos a mirar estos famosos 4 estilos, porque los estilos son 4. Y por allí ustedes pueden ir haciendo el ejercicio de intentar intuir cuál podría ser su estilo. ¿Ok? Aquí tenemos la foto de un cerebro y si nosotros lo partimos en la parte de arriba y la parte de abajo, tenemos frontales, la parte de abajo la vamos a llamar posteriores. ¿Ok? No importa que se aprendan los nombres. Si hacemos un corte vertical, vamos a tener lados izquierdos y vamos a tener luego 2 lados derechos, ¿cierto? Ahora ya tenemos 4 cuadrantes, ¿sí? Estos 4 cuadrantes, vamos a decir que la parte de arriba, en la parte superior, los frontales se orientan al futuro y al pensamiento macro. Y también podríamos decir que los posteriores se orientan más al presente y al tema
micro, es decir, son mejores enfocando el detalle. ¿Ok? Los izquierdos, o sea, los dos cuadrantes izquierdos, podríamos relacionarlos a la palabra estructura. Las conexiones neuronales que hay por ese lado nos hablan de estructura, y si la predominancia estuviera por ese lado, entonces tenemos una persona tendiente a la estructura. Y si nos vamos a los derechos, lo que tenemos es un énfasis en la intuición. ¿Ok? He tratado de poner palabras clave porque si no se volvería como largo y complejo. Ahora sí intentemos, y es un reto mayor, colocar una palabra por cada cuadrante. ¿Ok? Entonces voy a decir, si me siguen con el cursor, que los frontales izquierdos podrían ser identificados con la palabra análisis. Por favor, nadie entienda que los demás cuadrantes no analizan. Simplemente estamos queriendo decir que es su estilo natural de mirar las cosas. ¿Ok? El análisis, y yo añadiría aquí la palabra precisión. Luego, los posteriores izquierdos podríamos relacionarlo con la palabra procedimientos. ¿Ok? Estamos hablando de personas que tienen mucha facilidad para poder organizar y sostener de manera estable los procesos. Ahora nos vamos a ir a los frontales derechos, ¿ok? Y podríamos utilizar la palabra creatividad, porque estamos hablando de un grupo de personas en los cuales sin ningún esfuerzo aparecen la visión, las ideas, y si se dan cuenta, estamos hablando en el mundo de lo macro. Y si nos vamos al posterior derecho, la palabra que podríamos utilizar es armonía. Y estamos hablando de la armonía entre personas. Y también podríamos añadir la palabra empatía. Y aquí, para no hacerlo muy largo, quiero solo que piensen lo que sería que una persona, el desperdicio que sería, que una persona que, por ejemplo, está dotada naturalmente con mayores conexiones y mayor fluidez en el cuadrante de la armonía, armara una carrera por 30 años en tareas, posiciones y funciones que tuvieran que ver, por ejemplo, con el análisis. No obstante, esto que acabo de decir pasa cotidianamente, porque la cultura entra muchísimo a tallar. Es decir, la cultura nos dice, por ejemplo en Occidente, que lo chic es ser gerentes y que tener una mentalidad hacia lo numérico, la matemática, eso es sinónimo de inteligencia. Y entonces fácilmente muchas personas se mueven de su estilo natural y por supuesto no se han dado cuenta. Esto puede haber pasado en cualquier momento de su vida. Un segundo elemento que voy a pasar rápidamente y que aparece en el modelo de Benziger y que los invito a tomar en cuenta y que tiene que ver con la segunda pregunta que les hice, es lo que en Benziger se llama el nivel de alerta. ¿Recuerdan la pregunta de dónde te sentirías más cómodo trabajando? Ok. Según el modelo, tenemos tres tipos de personas. Por favor, cuando yo estoy hablando de tipologías, yo sé que algunos de ustedes podrían decir, Ani, todo esto me está sonando así como que a la gente la ponemos en casillas, la estamos etiquetando, esto me suena como un poco rígido, tú tienes que entrar a una de las cajitas. No, por favor, no lo miren de esa manera. Se trata de ir buscando a cuál de los compartimentos me parezco más. No necesariamente ponerme un rótulo y decir, me pongo todas las características encima y entonces como ya sé que soy frontal derecho y equilibrado, entonces frontal derecho y equilibrado hasta el último día de mi vida. Por favor, no las etiquetas. Y hago este paréntesis porque casi lo estaba olvidando. Entonces, desde el modelo, nosotros
podemos reconocer 3 tipos de personas: extrovertidos, equilibrados e introvertidos. La palabra extrovertido e introvertido son palabras que yo diría que las tenemos tan mal usadas, pero tan mal usadas, y las asociamos con habilidades sociales. Entonces resulta que el introvertido es tímido y el que habla muchísimo y el vendedor es extrovertido. No estoy diciendo que no hayan a veces algunas coincidencias en lo que acabo de mencionar, pero esa no es la naturaleza ni el concepto de un extrovertido ni de un introvertido. Desde el modelo Benziger, la gran mayoría son equilibrados. ¿Recuerdan el como 80% que nos salió en el Menti? Que la mayoría era una mayoría bastante pronunciada. Decía, yo podría trabajar un rato junto a la ventana viendo pasar gente y otro rato sola en una oficina en mi ambiente aparte. Ok. Teóricamente, los equilibrados, los que necesitan un poco de las dos cosas, somos mayoría. No obstante, hay personas que tienen una necesidad mayor de contacto y hay personas que tienen una necesidad mayor de, voy a decir, de espacio, de silencio. ¿Y esto con qué tiene que ver? Y lo voy a decir muy rápidamente, es uno de mis temas favoritos en el modelo Benziger. Tiene que ver con un tema absolutamente neuro, y es, no se me compliquen, es el SAR, el sistema de activación reticular, no se lo aprendan, tranquilos, tranquilos, pero tiene que ver con cuán despierto está mi cerebro por default. No qué tan despierto estás de tu conciencia, no qué tan despierto estás a las 8 de la mañana. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, por ejemplo, una persona extrovertida, por default, está más dormida o está menos despierta y por ende su sistema le pide mayor cantidad de estímulos para mantenerse alerta. En el caso del introvertido, está suficientemente despierto y tiene suficientes cosas que procesar. Y entonces, si tú le pones más estímulos, y estímulos entiéndanlos como movimientos, colores, comunicaciones, personas que pasan. Imagínate a un introvertido sentado en la oficina que está más cerca de la máquina de café. Lugar inadecuado. Esa persona no va a poder rendir. ¿Ok? Entonces, desde el modelo, sabemos que tú podrías incluso estar en tu estilo de pensamiento, fluyendo en tu estilo de pensamiento innato, pero estar en el contexto equivocado. Como el ejemplo que acabo de poner del introvertido junto a la máquina de café o al baño, o el extrovertido metido en el almacén, o trabajando con Cardex o haciendo programación. ¿Ok? Doy un pasito más adelante. Entonces ya ustedes tienen una suficiente idea del modelo Benziger. Aquí viene la cereza del helado en cuanto al modelo, para que ustedes puedan conectar por qué este webinar tenía que ver con los poderosos impactos. Los poderosos impactos tienen que ver con otra palabrita que está muy mal usada en nuestro medio. Y es la palabra fluir. Y esta palabra está mal usada incluso en personas de gestión humana, porque entendemos que fluir significa espontaneidad, que fluir significa impulso, actuar con inmediatez. Estoy fluyendo. No la pensé mucho, fluyo. Error. Y aquí les he puesto incluso las citas, digamos que los libros de cabecera de este tema, se los estoy poniendo un poco como manera de fotitos. Es casi impronunciable el nombre de este autor. Curiosamente nació en Italia, pero es Mihaly Csikszentmihalyi. Dios mío, he tenido que practicar para poder pronunciarlo, ¿ok? Y entonces él, en su libro Flow, nos habla, en sus investigaciones, es un psicólogo de la psicología positiva, él se concentró en lo que es un estado mental óptimo, que es bien particular, que es el estado de flujo. O sea, yo podría
colocarte bajo un fMRI y yo podría, o sea, yo no, o sea, digamos, alguien que esté manejando el equipo, un neurocientífico, podría detectar en este cerebro, en este momento, se está dando el estado mental de flujo. Y para darles algunas características, cuando una persona está en ese estado mental, el bienestar está asegurado porque la persona tiene entusiasmo y pasión. No está trabajando con esfuerzo. ¿Recuerdan el modelo de competencias? ¿Recuerdan Outliers? ¿Recuerdan la regla de las 10.000 horas? En las que, y en nuestro medio, muchísimas personas, y yo tengo muchísimos alumnos que hacen esfuerzos descomunales, forzándose incluso. El estado de flujo no tiene nada que ver con el esfuerzo, lo cual no tiene nada que ver tampoco con que sean personas, sin propósito, sin disciplina, no confundamos las cosas. En el estado de flujo hay alta concentración. La motivación es intrínseca. Es que, recuerden, al estar en el cuadrante en el que yo fluyo naturalmente, no hago esfuerzo, me apasionan esas actividades y entonces la motivación es intrínseca. ¿Qué requiere el estado de flujo? Requiere un nivel adecuado de dificultad de la tarea y de habilidad. Es decir, que la tarea no puede ser ni excesivamente fácil, en la que no haya reto, no haya desafío, pero tampoco puede ser tan difícil para mi nivel de habilidad, porque si fuese demasiado difícil para mi nivel de habilidad, evidentemente va a comenzar a generar ansiedad y frustración. La idea, y aquí hablo a nuestros gestores del talento humano, la idea cuando tú estás buscando que tus colaboradores trabajen en estado de flujo es siempre chequear el equilibrio entre el nivel de la tarea y la habilidad. Cuando el equilibrio sea el correcto, se va a producir la dopamina, la persona va a estar absolutamente motivada, va a estar absolutamente energizada. Entonces, evidentemente, imaginen a Eduardo en este estado de fluir, que era lo que no le pasaba ni en la industria de la hotelería, ni en la industria de la consultoría y reclutamiento. Un paso más. La doctora Benziger también investigó el desvío de tipo. El nombre puede que les cueste un poquito asociarlo, pero necesito utilizar el nombre correcto. ¿Qué es desviar, señores y señoritas? Desviar es tan sencillo como vivir o trabajar en un estilo de pensamiento, en un cuadrante, que no es tu natural. Es haberte mudado por 58 razones. Hay mudanzas por temas culturales, hay mudanzas por temas de necesidad, se entiende la palabra mudanza, ¿no? Es decir, me he desplazado. ¿Qué es lo que ocurre? Especialmente cuando yo me he desplazado a mi área más débil, que voy a sobrecargar mi cerebro y la combustión de energía, por hacerlo en simple, va a ser brutal. Entonces, dense cuenta que este carro está avanzando, sí, avanza, pero a un costo altísimo. La buena noticia es que la desviación de tipo es perfectamente identificable. Hay algunas variables como, por ejemplo, tu tono emocional, tus puntos de estrés, nos comienzan a decir si la persona está cómoda con cómo trabaja su cerebro o no lo está. ¿Ok? Esta es una pregunta que estaré desviando, es una pregunta que no quiero hacer para que se asusten, pero es una pregunta que yo creo que todos en algún momento deberíamos hacer. ¿Me habré mudado o estaré en mi naturalidad? ¿Cómo impacta? ¿A qué me refiero con este quemar demasiada energía? Aquí tienen una lista, ustedes la pueden ir leyendo. En realidad, todos estos síntomas están relacionados, se podrían casi resumir en la palabra estrés crónico. Un estrés crónico. Y evidentemente ustedes saben que bajo estas condiciones
En algunos casos incluso se dará un paso más a un evento que puede aparecer de manera repentina, como sería, por ejemplo, un burnout. Con lo cual, no estoy queriendo decir que todos van a terminar en burnout, ni mucho menos. Simple y llanamente, aunque no te esté pasando o aunque a nuestros colaboradores no les esté pasando de manera evidente estos síntomas, aunque no haya llegado a ese nivel, yo ya debo tener claro que una persona que no tiene identificada su estilo de pensamiento natural y que opera la mayor parte del tiempo en estilos alternos, simple y llanamente no está siendo costo efectiva, está gastando más de lo que necesita gastar. ¿Ok? Una consideración. Volvamos a la palabra con la que empezamos, las tendencias, las competencias. Hablábamos de las competencias, y ustedes se han dado cuenta, las competencias no tenían necesariamente que ver con la parte innata. No obstante, las competencias son el modelo transversal en el mundo el día de hoy. La buena noticia es que la mayoría de competencias se pueden agrupar en estos 4 cuadrantes que yo les he mostrado según su propia naturaleza. Lo que les decía hace un rato, haciendo una comparación entre competencias y estilo natural, perfectamente nos podemos dar cuenta si hay alineamiento o no hay alineamiento. ¿Cómo puedo aplicar, por ejemplo, un modelo de este tipo, un modelo neuro, un modelo de pensamiento, en el mundo individual? Miren, este no es el gráfico de los resultados de Eduardo, porque elegí uno que fuese más como visible. Si se dan cuenta, el shape que hay en rojo y el shape que hay en azul son bastante distintos y quería, por la brevedad del tiempo, que lo puedan reconocer muy fácilmente. Pero aquí estamos viendo los resultados desde la perspectiva gráfica de una persona. En lo azul es su juventud y lo rojo es cómo está operando actualmente. Voy a hacerles una traducción de este gráfico muy chiquitita y simple. Esta persona, cuando era adolescente, predominaba en él el posterior izquierdo, ¿sí? El lado que tenía que ver con ¿qué? Con los procedimientos, ¿ok? Y es más, a un nivel bastante alto. Luego de eso, su siguiente, digamos, como un auxiliar, vamos a llamar, se apoyaba en la parte, en el cuadrante que tiene que ver con lo visionario, con lo imaginativo, con las ideas, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado en la adultez? Este podría ser un buen ejemplo de lo que yo les decía de cuando el influjo de la sociedad me dice, pero no, como ser procedimental es una cosa aburrida, definitivamente voy a estar todo el tiempo en rutina y no voy a tener los cargos más importantes de la organización. Y entonces esta persona ha migrado y ahora pasa más tiempo en su frontal izquierdo, en la zona relacionada al análisis, a la estrategia. Quiero aprovechar este momento, ya se nos está yendo el tiempo, para hacerles una analogía. Quiero que ustedes imaginen que en lugar de una persona y 4 cuadrantes, estos fueran una empresa. Si esta fuera una organización, ¿cómo les suena esto? ¿No les parece que podría haber alguien, por ejemplo, el fundador que trajo las ideas, la idea preliminar, y que probablemente luego buscó a alguien que pudiera aterrizar estas ideas en una estrategia concreta, traer a las personas y entregarles las funciones? Luego añadieron personas que pudieran organizar funcionalmente cada una de las áreas, establecer los planes de acciones, las mediciones en detalle, y en un momento probablemente en paralelo, una de estas funciones ha tenido que ver con lo que a ustedes y a mí nos apasiona,
el talento humano, gestionar personas. Entonces, aquí tendríamos a los gestores del talento humano ocupados de la armonía, el talento, el crecimiento y el desarrollo de esta población, de estos colaboradores a su cargo. Hasta que de repente volvería a pasar que otra persona, o el mismo, no importa, trajera nuevas ideas, otra vez, pero estas son nuevas ideas que tienen que ver ahora con la mejora continua, con el crecimiento, con el desarrollo, y así sucesivamente. Se dan cuenta que se comienza a dar un círculo virtuoso, permanente, cíclico. Entonces, ¿qué estoy queriendo decirles? Y aprovechándome de que teníamos acá la gráfica, de que necesitamos de todas las funciones. Bueno, visto que el tiempo va un poquito rápido, estoy mostrándoles que, por ejemplo, desde yo podría yo podría reflexionar sobre con qué cuadrantes, con qué estilo de pensamiento trabajo, qué estilo, qué partes de mi cerebro utilizo en mi tiempo libre, cómo es que yo me veo a mí mismo, ¿sí? Esto daría como total, la línea de total adulto, y lo que les dije, la parte de la silueta que les mostré en azul del adolescente o el joven. Les he puesto aquí un ejemplo donde se dan cuenta que los mayores están en cajitas azules, no están alineados en una misma columna. Este es el ejemplo que corresponde al gráfico que vieron hace un ratito. Y aquí tenemos, por ejemplo, también el dato de la extroversión. Qué tan extrovertido o introvertida es la persona, como para poder leer en qué contexto esta persona y qué posiciones le van mejor a su nivel de alerta. Veamos ahora muy rápidamente en el tema de las aplicaciones en lo organizacional. Bueno, todos los sistemas, todo lo que a ustedes y a mí nos importa, es perfectamente, se puede nutrir todos estos procesos de la filosofía y del conocimiento de dónde está la naturalidad de mis colaboradores. Y aquí lo van a ver más claramente. Este es un gráfico en el que podemos ver 24 competencias. Estas 24 competencias están colocadas cada una en su respectivo cuadrante, que es lo que yo les decía hace un rato, que se pueden ecualizar. Y aquí viene una parte que me parece muy linda, que es, yo aquí tengo un grupo de 10 personas, y de estas 10 personas yo puedo saber en este equipo cuántos tienen puntajes altos, alto y muy alto, en este tipo de, en cada uno de los cuadrantes. Como ustedes se han dado cuenta, aquí tomé un ejemplo muy visible. Este equipo tiene una carencia interesante. Hace un ratito les hablaba de lo virtuoso que es, cómo se da esa complementariedad cuando en el equipo tenemos todos los estilos. Evidentemente, el tener todos los estilos genera retos, es decir, no necesariamente el frontal izquierdo va a llegar al equipo con una comunicación fácil con el posterior derecho. No necesariamente. Y el posterior derecho probablemente le va a costar aprender a comunicarse con el frontal izquierdo, porque recuerdan que este señor es bastante preciso, es analítico. Esta persona quiere que le digan las cosas en frases de 2 renglones. Esta persona probablemente necesita hacer una introducción, necesita haber roto el hielo. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, podría haber una brecha, pero esta es una brecha que precisamente cuando hemos identificado el estilo de pensamiento de cada persona, la podemos cerrar. Y despersonalizamos la brecha, es decir, hasta antes de saber estos estilos de pensamiento, pensábamos que Juana y María, es que no se llevan bien porque no, él es muy chinchoso, ella es muy antipática. No, nos hemos dado cuenta ahora que aquí nadie es chinchoso y antipático. Aquí lo que está ocurriendo es que piensan distinto y necesitan reconocerse mutuamente
como complementarios, como distintos y complementarios. Y me voy, ahora sí, antes que alguien me asesine, a la última parte. Cierro con 3 ideas clave. Y aquí se las he puesto en dibujitos. 3 conceptos. El concepto rompecabezas. Ustedes y yo sabemos que la organización no puede, ni debe tampoco, evaluarlo todo. Todas estas tendencias, nos hemos dado cuenta que hay muchísimas cosas que podemos consultar y mirar para poder descubrir cuál es esa ruta que nos lleve al bienestar y que nos lleve a la alta performance en simultáneo. El proceso de descubrimiento personal es clave. Probablemente lo que sí necesitamos es decidirnos a consultar, hacernos otras preguntas, no solo en qué soy competente, sino, por ejemplo, cuáles son mis roles predominantes, con qué comportamientos contribuyo más, cómo me comporto en relación a ciertas variables que son importantísimas. Por supuesto, aquí también entra a tallar muchísimo la importancia del feedback. Y subrayo desde el neurocoaching la importancia de conocer cuál es mi estilo de pensamiento y en qué momentos y en qué contextos fluyo. Yo apunté que algunos de ustedes hacía mucho que no tenían un episodio de estado de flujo. Había algunos que no lo tenían desde antes de la pandemia. Por supuesto que la pandemia es un factor que ha incidido muchísimo, pero ¿qué tal si esto, independientemente de la pandemia, no conoces aún cómo entrar en estado de flujo porque todavía no sabes qué cosas son aquellas las que te cuestan menor esfuerzo? Segundo concepto, entonces cierro con una línea. El concepto rompecabezas significa unir estas partes distintas, estas respuestas que me van a generar un autoconocimiento de mí mismo para poder tomar una buena decisión. El concepto AVE, y esto es importante y no se los había dicho todavía. En cuanto a los 4 estilos de pensamiento, la doctora Benziger utilizó esta metáfora. Mi estilo de pensamiento predominante es como decir mi pico. Imaginen que es el frontal derecho. Mi puntaje más alto, mi naturalidad, sería mi pico, hacia donde yo debería pasar más tiempo, donde yo debería mantenerme conectado con ese tipo de talentos, con ese tipo de pasión y quehaceres. Las alas serían los cuadrantes que están a los costados, derecha e izquierda. Y yo debo saber que voy a tener un área que va a ser mi área más débil. Mi área más débil es la que está en diagonal a mi parte, a mi predominancia natural. ¿Ok? En tanto, hay que desarrollar competencias en los 4 cuadrantes. Es importante tener competencias en los 4 cuadrantes, pero manteniendo el alineamiento del pico, hacia dónde está volando el ala. Eso nos asegura estar trabajando con una energía que nos reditúa razonablemente. Último concepto, y con esto cierro, el entorno, el nivel de alerta que yo les hablaba, el extrovertido, introvertido, equilibrado. Encontrar el entorno adecuado para mí y sin sesgos y sin vergüenza, porque los que sean extrovertidos o introvertidos, que son la minoría, necesitan reconocerse como tal y no sentirse mal con ello. Alguno de ustedes estará pensando, ¿y qué fue de Eduardo? ¿Cómo resolvió el dilema en el que estaba? Muy simple. Luego que reconoció su estilo de pensamiento predominante, que en su caso es el posterior izquierdo, pero su alta extroversión, entonces ahora está trabajando para una empresa que tipo Rappi, en una jefatura, manejando personas en un trabajo sumamente dinámico en el que sus habilidades de organización, sus habilidades de control, detalle, le son altamente rentables, útiles. Este es el momento en el que por ahí me gustaría contestar un par de preguntas, aunque con el tiempo
quizá ya estamos totalmente excedidos. Los invito, o sea, voy a mirar ahorita y pedir que me lean alguna de las preguntas, pero los invito, este tema a mí me apasiona, me pueden escribir, me pueden incluso grabar en LinkedIn, si es que no sé si saben que en LinkedIn se puede grabar, y me pueden dejar una pregunta que yo, eso sí, con un poquito de paciencia, voy a contestar todas las preguntas que me hicieran después del webinar. A ver, pero ahora chequearemos. Daniel, ¿tenemos tiempo para un par de preguntas o prefieres que las maneje en manera directa? Profesora, sí, bueno, los alumnos pueden hacer preguntas a través del chat para que usted las pueda responder rápidamente y posteriormente pasamos al tema comercial. Ok, Gracias. no me has reprobado entonces. No, no, para nada, profesora. Ok, a ver, déjame que voy a encontrar el chat, que no lo estoy encontrando. Bueno, me iré a la otra. No sé, permítanme que no estoy pudiendo verlo. A ver, voy a dejar de compartir pantalla porque... Ok. A ver, voy a ir de la... ¿Cómo identifico? Que tendría que subir, por eso prefería que a mí me las lea. ¿Cuál sería el mejor examen para asegurarnos que avanzamos en los cuadrantes que no tenemos desarrollados? Excelente, Lucy. A ver, una vez que hemos identificado nuestra naturalidad, por un asunto de comparabilidad, yo recomendaría utilizar la misma herramienta. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo en este caso, si hemos empezado por el test de Benziger, yo lo que haría es, después de un tiempo razonable, repetir el test de Benziger. Esa es la práctica habitual que tenemos. Se podría comparar con el mindfulness. Me imagino que aquí Daniel Enrique se refería al estado de flujo. Pues yo diría que es mucho más probable, claro, porque estás en el aquí y en el ahora, me hace sentido. Gracias, Michelle, gracias, qué bueno que te gustó la exposición. Gary, ¿cómo se relaciona con los niveles de desarrollo cognitivo de Piaget? Te voy a ser bien honesta. Si esta pregunta me la pones en LinkedIn o me la recuerdas me pasas un correo, voy a hacer una pequeña investigación un poco para darte una respuesta un poquito más fundamentada. ¿Ok? Si estás realmente interesado, por favor, copy-paste. Y tu pregunta me va a ayudar a no olvidármela, porque ahorita ya estoy bajando el chat. Gracias, Álvaro. Los 4 estilos que describe tienen... Evidentemente, Alondra, ay, qué lindo tu nombre. Alondra, tú y yo sabemos que hay varios modelos que aluden a 4 cuadrantes. Y esto no es casualidad, esto empieza desde que Jung había establecido, cuando él no tenía las herramientas para hacer la comprobación, él había establecido que eran 4 tipos. Luego han habido muchas investigaciones que se han soportado, por eso les decía que la base es junguiana. Y evidentemente Herman, y miren, hasta podemos decir que el MBTI, hay mucha ciencia que nos habla de 4 cuadrantes. Gracias, Alondra. Y como un coach, no sé si es una pregunta, como un coach o un departamento de recursos humanos puede identificar que un tema a resolver de un colaborador está en el campo de manejo del coaching y no en el campo de la psicología. Hay mucha confusión sobre el alcance real del coaching. Rommel, me encanta tu pregunta, pero visto que se sale del tema, que yo te pediría que me hagas la pregunta, ya lo dije, por LinkedIn o por mail, y a mí me encanta. Me encantan las preguntas porque me hacen curiosear más. Entonces el desarrollo innato va cambiando de joven a adulto. En el ejemplo, ¡ay, Isela! Por eso me gusta mucho la participación. Isela, no es que necesariamente, y por favor todos aquellos que estén a punto de irse, esto escúchenlo porque no quiero dejarles una idea confusa. No es que el
el perfil de joven cambia necesariamente en el momento del adulto. El ejemplo que yo les puse gráficamente es el ejemplo de una persona que ha caído y cela en desvío de tipo. Es decir, es una persona que está camino al estrés crónico. La idea es que sean absolutamente, no tienen que estar en los mismos puntajes, pero que los shapes sean cercanos. Ahora, hay personas que incluso han hecho el desvío desde niños. Y les voy a poner un ejemplo, y ahora sí me he caído porque Daniel, y ahora sí se va a molestar. Pasa lo siguiente, que, por ejemplo, los que en etapa escolar tendemos, por la influencia de papá, mamá, la escuela, y sea un buen alumno, haz la tarea, la recurrencia, el formato educativo nos lleva al posterior izquierdo, al cuadrante que les mostraba en la parte izquierda inferior. Entonces, la desviación puede empezar incluso allí, por ejemplo, con un papá y una mamá que si no sacas los primeros puestos, no está orgulloso de ti. Ok. Todo lo demás lo respondo directamente con muchísimo placer. Ha sido un gusto, espero que les haya servido. Y nada, yo en este momento doy el pase. Muchas gracias, profesora Bassetti, por su ponencia tan completa. Bueno, ahora los que nos tocaría, pues vamos a pasar a ver, Andrea, por favor, si me puedes ayudar con lo que sigue, ¿no? Dentro de el marco de estos webinars, estamos nosotros lanzando la diplomatura en liderazgo y coaching empresarial. Es parte de los programas que estamos manejando para el mes de marzo, ¿no? Y los dejo con la señorita Anet Quijandría para que pues les pueda explicar los detalles de esta diplomatura. Anet, por favor, si fueras tan amable. Buenas noches. Daniel, ¿me escuchas bien? ¿Daniel? Sí, Anet, ¿Hola? te escuchamos ¿Sí? bien, te escuchamos Todo bien. bien. Sí. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Aneti Jandría. Mucho gusto. Soy asesora de capacitación del área de educación ejecutiva de Centum PUC y vamos a conversar sobre el inicio de la diplomatura en liderazgo y coaching empresarial. ¿Me ayudas por favor con la diapositiva, por favor, para poder explicar un poco más sobre el inicio? Bueno, tenemos la primera diapositiva sobre Centum, ¿no? Muchos de ustedes ya han participado en diferentes eventos de la escuela, saben que se trata de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, pero ¿por qué estudiar en Centum PUC? Primero el tema de la certificación. La certificación es diplomatura de estudio en liderazgo y coaching empresarial otorgada por Centum PUC. Estamos desde este año innovando con el uso de Canvas, que es la plataforma de aprendizaje con mayor crecimiento a nivel mundial. Aquí vamos a poder observar los materiales, las tareas, todas las evaluaciones y actividades que podamos hacer. También vamos a encontrar la grabación de las clases que vamos a ir llevando conforme pasa la diplomatura. Las clases son impartidas mediante Zoom, lo que va a permitir pues tener esta interacción que tenemos en este momento para que puedan realizar las preguntas, las consultas al docente. Y también vamos a tener este espacio en Canvas para poder descargar las grabaciones de las clases vía la plataforma Zoom. El inicio de esta diplomatura es el día 27 de marzo, el horario jueves de 7 a 10 y media y sábados de 9 a 12 y media, una duración de 8 meses lectivos a través del aula virtual sincrónica, bueno, que ya mencionamos que es mediante Zoom. Veamos por favor la siguiente diapositiva para poder conocer un poco los objetivos de este programa. Tenemos 4 objetivos importantes para la diplomatura. Primero, aplicar estilos de liderazgo y métodos de coaching en sus actividades diarias a nivel personal, de equipo y organizacional. Utilizar las
técnicas de negociación y gestión de cambio para la solución de problemas, perdón, para la solución de situaciones complejas, identificar las mejores tácticas en el proceso de feedback, diferenciar paradojas y ambigüedades en la gestión de equipos de innovación. La inversión de esta diplomatura es 12.500 soles, pero para todos los participantes de este webinar tenemos descuentos especiales, 20% de descuento para pagos al contado y también contamos con un programa de financiamiento directamente con Centrum en 8 o 12 meses. Así que tienen varias alternativas, contamos con muchas facilidades para los alumnos. Ahora vamos a conocer un poco de la malla curricular de los cursos que vamos a tener para esta diplomatura. La malla curricular. Primero vamos a ver el curso de esencia de liderazgo, autoconocimiento y aprendizaje hacia el liderazgo, liderazgo inspirador, maximizando el potencial de liderazgo, bases del team building, escuchar, inspirar e impactar. Gestión de la diversidad, inspirando equipos hacia el cambio positivo. El siguiente curso, negociación para la creación de valor, gestión del proceso de cambio, innovación disruptiva, ejecución estratégica y estrategias para el trabajo colaborativo flexible. Así que esta es la malla curricular. Si desean mayor alcance sobre los temas desglosados, también se los podemos enviar por correo electrónico, ¿no? Para que podamos ver a profundidad cada uno de estos cursos y de qué se trata. Bueno, en la siguiente diapositiva van a poder visualizar nuestros números de contacto. Quien les habla, Anet Quijandría y la señorita Karina Mena. Estamos a cargo de las matrículas del programa. Tienen nuestros números de contacto, el correo electrónico para cualquier consulta. Y como les comento, ¿no? Tenemos estas facilidades de pago y las promociones de los descuentos. Así que quizás podamos leer algunas preguntas en este momento, Daniel, para absolverlas. ¿Sí? Sí, bueno, estimados participantes, con respecto al programa, tienen los contactos de la señorita Anet Quijandría, que es la asesora a cargo de la ponencia del día de hoy, la señorita Karina Mena. Muchos de ustedes de repente ya están matriculados dentro del programa, tienen sus números de contacto, su correo electrónico. Y pueden contactarlas por WhatsApp también, si fuera el caso, ¿no? No sé si tienen algunas consultas por el chat sobre el programa para que puedan ser atendidas por la asesora. Sí, bueno, también cabe mencionar que contamos con un proceso de admisión, que es la presentación de unos documentos, ¿sí? Currículum, DNI, unos compromisos que proporcionamos a través de Centrum, el currículum y el pago de 100 soles para que puedan ser aceptados en el programa. Y el requisito es contar con un año de experiencia laboral. Si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar en hacerla aquí en el chat y las podemos contestar con mucho gusto. Quedamos a la espera de sus consultas con respecto a, a esta ponencia, ¿no? Acerca de la diplomatura. Si quisieran hacerlo por interno, pueden hacerlo a través de los correos electrónicos que se han mencionado o también directamente por WhatsApp a las coordinadoras, ¿no? Del programa. Muchas gracias y si no hay alguna pregunta adicional, Eh, damos por terminada la Hay una ponencia. consulta de Lucy sobre las certificaciones. Sí están incluidas las certificaciones, es decir, la certificación que otorga Centrum. Lo que se indica en el brochure del programa es que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos una certificación de notas, una certificación de estar matriculado, diversas certificaciones que son ajenas directamente al programa en sí, pues esas sí tienen un costo, ¿no? Pero directamente el programa de la diplomatura sí está incluido la certificación, el diploma está incluido. Gracias, Lucy, sí.
¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? ¿No? Como lo había explicado Anet, los diplomas por el programa están incluidos. Si ustedes durante el programa necesitan una constancia de estudios, un certificado de estudios, cuando no han culminado el programa, claro, eso sí tiene un costo, ¿no? Es como cuando uno pide en el colegio, el centro de estudios, un certificado de estudios, eso sí tiene un costo adicional, ¿no? Que se coordina con CAF. Sí, claro, Lucy, como les había mencionado, todos los participantes de este webinar tienen un descuento especial que va del 20 al 25% al contado y podemos también facilitar el descuento de manera financiada hasta el 20%. Entonces, todos los participantes, todas las personas pues, que están en el webinar el día de hoy pueden preguntarnos directamente a nuestros correos electrónicos o dejar su email para poder contactarlos si hay interés para este programa. Michael, el costo es 12.500 soles. ¿Sí? El costo de la inversión es 12.500 soles del programa. Si estamos hablando del 20% para el financiamiento, pues estaríamos realizando el pago de 10.000 soles. Entonces, eso quiere decir, si es que optamos por esta opción de financiamiento, podríamos asumir una matrícula de 2.000 soles, que sería la inicial, es decir, 10.000 soles menos 2.000 soles, los 8.000 soles nos puede tocar nos va a tocar financiar, ¿no? No hay ningún tipo de interés, puedes elegir entre 8 o 12 meses. Sí, 12.500 si es Día, Salvatierra. No, el descuento en base a 12.500 soles. Por ejemplo, ¿no? Si es un descuento de 20%, serían 10.000 soles en total. Si es un descuento del 25% del contado, 9.375. Michael, ¿sí? ¿Quedó claro? 12.500 soles es la inversión regular. Claro, 2.000 soles es la matrícula, es decir, por ejemplo, ¿no? Elegimos la alternativa financiamiento, 12.500 soles, el 20% es 10.000 soles. Para esto nosotros solicitamos los 2.000 soles de matrícula y los 8.000 soles pueden financiarlo en 8 o 12 meses. Para esto pasa por un proceso de crédito, ¿sí? De evaluación de crédito. No está reportado en el sistema, en algún sistema de riesgo. Em, Solicitamos boletas de pago, algún documento que sustente sus ingresos, la copia de su DNI y un formato también de crédito. A ver, 2.000 soles para el tema de la matrícula. Las mensualidades, pues es un cálculo simple, ¿no? Si, bueno, si ya nos toca financiar los 8.000 soles, los dividimos entre 8 o 12 y esa sería las alternativas que tenemos para hacer el pago mensualmente. No tenemos intereses para los programas. Ok, parece que quedó claro, Dani, con referente a la duda de Eddie y la duda de Michael. Así que si están interesados, tenemos, como les indico, muchas facilidades para los alumnos. Así que si ya no hay más preguntas, pues culminamos con el webinar el día de hoy. Y si, bueno, quedan algunas dudas posteriormente, pueden escribirnos directamente a nuestro número de contacto vía WhatsApp, llamarnos o también escribirnos al email. Muchas gracias por todos por su participación en este webinar. A nombre de Centrum Católica, les deseamos muy buena noche. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, gracias.